El presente módulo va a abarcar específicamente al derecho internacional humanitario, con algunas referencias también al derecho internacional de los refugiados. Y en el contexto de este curso sobre derecho internacional de los derechos humanos, entendíamos muy importante que exista un módulo sobre el derecho internacional humanitario con referencias al derecho internacional de los refugiados, porque ambos, como leyes específicas, van a robustecer la protección del ser humano, de la persona humana. En el caso del derecho internacional humanitario, lo hará en el contexto de excepción, que son los conflictos armados, sea de tipo interno o de tipo internacional. En el caso del derecho internacional de los refugiados, cuando la persona humana se vea obligada a desplazarse, sea que traspase las fronteras del Estado de su nacionalidad y solicite refugio en otro Estado, o que se desplace internamente. Vamos a entrar con un marco teórico de lo que es el derecho internacional humanitario. Y quizás ustedes me pregunten, pero para que exista un conflicto armado hay uso de la fuerza, y el uso de la fuerza hoy en las relaciones internacionales no está permitido, pero hay una realidad inevitable, y esa realidad inevitable es que, a pesar de la prohibición del uso de la fuerza, hay una realidad que es la existencia de conflictos armados de tipo internacional y de tipo interno. Si bien hasta la Primera Guerra Mundial los estados era lícito que pudieran solucionar sus conflictos, sus controversias, no se veía como algo ilícito el recurrir a la fuerza para solucionar esos conflictos. Sin embargo, en 1919, el Pacto de la Sociedad de las Naciones, citemos también el Pacto Briand-Kellogg de 1928, como antecedentes de esa prohibición del uso de la fuerza. En los dictados de la conciencia de la sociedad internacional aparece la necesidad de prohibir el uso de la fuerza como uno de los medios legítimos al que los estados podían recurrir para solucionar sus controversias. Pero es específicamente hasta la Carta de Naciones Unidas donde esa prohibición se hace expresa. Los estados se abstendrán de recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza para solucionar sus controversias internacionales. Y los métodos de solución que se proponen son todos ellos pacíficos: conciliación, arbitraje, buenos oficios, mediación. Y siempre seguir intentándolos por medios pacíficos, pero ya no el recurso al uso de la fuerza para la solución de esos conflictos. Pero parto de la realidad de que los conflictos se dan. Y es el derecho internacional humanitario en esto, donde decimos lo estamos haciendo mal, el que de algún modo viene a buscar limitar los medios y los métodos de combate al cual las partes pueden recurrir, que las partes entiendan que no todo medio es lícito, no todo medio es permitido, y que busca también proteger a las víctimas que surgen de estos tipos de conflictos armados internacionales o de tipo interno. Valga traer a colación que hay excepciones a esto que les hablaba de la prohibición del uso de la fuerza. Por ejemplo, el derecho a una legítima defensa inmanente individual o tipo colectiva frente a un acto de agresión que tenga las características, la respuesta de ser proporcional al tipo de ataque, y hasta que se dé la intervención del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, órgano encargado de mantener la paz y la seguridad internacional en el contexto de este sistema universal. La otra situación en que estaría legitimada el uso de la fuerza sería justamente una acción de tipo colectivo que pudiera ser emprendida o dispuesta en el marco del capítulo 7 de las Naciones Unidas por el Consejo de Seguridad, sea a través de las propias fuerzas, que todavía no las posee, o sea a través de la invitación a los estados para que le proporcionen las fuerzas necesarias para emprender una acción que implique el uso de la fuerza de tipo colectivo autorizado por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Y también podríamos decir que se encuentra autorizado en el marco del derecho de los pueblos a la libre determinación. Los pueblos bajo dominio colonial podían luchar por su independencia. Si nosotros tenemos que situar, o si se me permite situar el origen del derecho internacional humanitario, marcaríamos el año 1864,
en el que fue suscrito el primer instrumento de tipo multilateral referido a esta particular rama del derecho, convenio para mejorar la suerte de los militares heridos en ejércitos en campaña. Y también se me permitiría citar la labor desarrollada por un ciudadano suizo, Henry Dunant, quien generó en la sociedad internacional toda una toma de conciencia respecto a las necesidades de proteger a las víctimas de sus conflictos. Su libro, Un recuerdo de Solferino, donde detalla detalles cruentos de una batalla que le había tocado presenciar, lo impulsó a crear una sociedad que fue la Sociedad de Socorros de carácter privado, una sociedad ginebrina, un grupo ginebrino, que constituyó esta sociedad de socorro, que después terminaría transformándose en lo que hoy conocemos como el Comité Internacional de la Cruz Roja, neutral, independiente, imparcial, institución de tipo humanitaria, promotora y guardián del derecho internacional humanitario, de una labor valiosísima en el marco de este derecho tan particular. Si vamos a definir al derecho internacional humanitario, podemos hacerlo como un conjunto de normas internacionales de origen convencional o consuetudinario, específicamente destinado a ser aplicados en el marco de los conflictos armados, internos o de tipo internacional, y que va a limitar el derecho de las partes a elegir libremente los medios y los métodos de combate, y que va a proteger a las víctimas de esos conflictos. Decir derecho internacional humanitario, algunos derechos de los conflictos armados, otro derecho a la guerra, podríamos decir que son usados en términos equivalentes o sinónimos. Lo cierto es que es un conjunto de normas internacionales que tiene, vuelvo a reiterar, por finalidad, regular los medios y los métodos de combate y proteger a las víctimas de los conflictos armados. Es una rama del derecho internacional público, que es un conjunto de normas jurídicas que regula las relaciones entre los estados y los demás miembros o actores de la sociedad internacional. En un análisis o en una clasificación que hasta resulta histórico, puramente didáctica, podríamos hablar dentro de este derecho internacional humanitario de dos grandes ramas: aquella que se denomina como derecho de la Haya, y que está referida concretamente a la limitación de los medios de combate, y aquella propiamente humanitaria, que sería el derecho de Ginebra, vinculada específicamente a la protección de las víctimas de los conflictos. Algunos autores hablan de un derecho de Nueva York referido a todo el desarrollo que ha tenido lugar a partir de la labor de Naciones Unidas a la finalización de la Segunda Guerra Mundial. Podríamos sintetizar hasta aquí algunas normas fundamentales que resumen lo esencial del derecho internacional humanitario. Heridos y enfermos deben ser asistidos y recogidos. Se prohíbe matar al adversario que depuso las armas. Combatientes capturados que se transforman en prisioneros de guerra deben ser tratados con humanidad. La población civil, los bienes civiles tienen que ser distinguidos de los militares, o sea, de los combatientes, y los bienes civiles de los objetivos militares, debiendo hacerse distinción en todo momento. Que las partes no tienen libertad de elegir libremente los medios y métodos de combate, debe evitarse aquellos que causan sufrimientos innecesarios o que incidentalmente pudiesen afectar a la población civil. Por ejemplo, que los combatientes deben hacer en todo momento el principio de distinción entre población civil y aquellos que combaten. La finalidad: evitar el sufrimiento y la destrucción innecesaria, limitar los medios y métodos de combate, establecer normas mínimas de protección para quienes resultan víctimas de tales conflictos. Los combatientes que ya no combaten, la población civil, los prisioneros de guerra. Dentro de los instrumentos que hacen al derecho internacional humanitario, avanzando en este marco teórico que venimos haciendo de lo que es el derecho internacional humanitario, sin lugar a dudas, los convenios de Ginebra del año 1949.
4 convenios lo integran. El primer convenio, que rige la suerte de los heridos y enfermos de ejércitos en campaña. El segundo convenio, los heridos y náufragos, cuando el teatro de operaciones de las fuerzas son en el mar. El tercer convenio, que protege o regula el trato debido a los prisioneros de guerra. Y el cuarto convenio, que se refiere específicamente a la protección de las personas civiles en los tiempos de guerra. Estos convenios, a su vez, que se aplican específicamente a los conflictos armados de carácter internacional, típica situación de guerra donde se enfrentan las fuerzas armadas de 2 o más estados, tienen un artículo tercero que es común, un mini convenio, que resultaría aplicable también a los conflictos armados de tipo interno, es decir, a aquellos que tienen como teatro de operaciones el territorio de solamente una de las partes y en donde se enfrentan, por ejemplo, las fuerzas gubernamentales, las fuerzas armadas de ese estado con grupos armados disidentes dentro del territorio de un estado par. Este tipo de normas obliga a que aquellos que no participan en las hostilidades o que han dejado de participar de las hostilidades sean tratados en todo momento y en todas las circunstancias con humanidad y sin hacer distingos desfavorables de ningún tipo. Se prohíbe atentar contra la vida, se prohíbe atentar contra la integridad personal, se prohíben las ejecuciones extrajudiciales o sumarias sin juicio previo, los heridos y enfermos deben ser recogidos y asistidos. Estos componen el artículo tercero común a los 4 convenios de Ginebra de 1949. Entre los instrumentos también merece citarse los protocolos adicionales que amplían o desarrollan el grado de protección de estos convenios de Ginebra. El protocolo adicional número 1 a los convenios de Ginebra, específicamente aplicable a las situaciones de conflicto armado de tipo internacional. El protocolo adicional segundo, que va a ampliar, va a desarrollar el grado de protección, se hacen más extensos, se hace más robustos la protección de los derechos que corresponde a los conflictos de tipo armado interno. Pero como lo veremos un poquito más adelante, también se establecen una serie de requisitos mayores para que pueda tenerse por configurado un conflicto armado de tipo no internacional. Y después hay un protocolo tercero que se refiere más que específicamente a los emblemas protectores, donde suma un emblema protector que sería el cristal rojo. Al citar también algunos instrumentos internacionales que buscan limitar medios de combate, por ejemplo, la Convención de 1972 sobre la prohibición del uso del almacenamiento y uso de armas de tipo bacteriológico, la Convención de 1997 sobre la prohibición de minas antipersonales, la Convención de 1954 de La Haya de protección de los bienes culturales. Y llegamos a los principios del derecho internacional humanitario, aclarando que estas son normas del jus cogens, normas de tipo imperativo, aceptadas y reconocidas por la comunidad internacional y que no admiten acuerdo en contrario y que solamente pueden ser derogadas por otras normas de igual imperatividad. Todos estos principios o directrices universales reconocidas por las naciones civilizadas, obligatorias para los estados más allá del vínculo convencional y que pueden abstraerse de las normas que están contenidas en esos instrumentos que acabamos de mencionar, los convenios de Ginebra y sus protocolos adicionales, y que van a inspirar fundamentalmente esta rama del derecho, que van a servir para encauzar el comportamiento que los estados deben tener en el marco de un conflicto armado de tipo interno o internacional, y que van a orientar también la interpretación y aplicación
de normas positivas del derecho internacional, del derecho internacional humanitario, pero también del derecho internacional de los derechos humanos, como vamos a ver después cuando revisemos la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El respeto de tales principios es indispensable en un conflicto armado para que éste se desarrolle en un marco de legalidad que permita garantizar la finalidad que hemos visto de las normas del derecho internacional de los derechos humanos. Todos estos principios van a confluir en un entramado lógico jurídico que garantiza la aplicación de las normas del derecho internacional humanitario y que en síntesis robustece la protección de la persona humana. En el caso del derecho internacional humanitario, frente, reitero, a una situación de excepción, verse expuesto a un conflicto armado, de tipo interno o de tipo internacional. El primer principio, el de limitación, lo hemos mencionado anteriormente. Los estados, y esto viene a colación, los estados no pueden elegir, las Fuerzas Armadas no pueden elegir libremente las armas y los métodos de combate, no son ilimitados. Están prohibidos, por ejemplo, las armas de destrucción masiva, las que causen sufrimientos innecesarios, las que tengan efectos indiscriminados. Vamos a ver después, más adelante, cuando analicemos, por ejemplo, en el caso de la masacre de Santo Domingo, este principio, se da la situación de ametrallamiento sobre un caserío de la población de Santo Domingo. Vamos a ver si ese tipo de arma utilizada o el lanzamiento de una bomba de tipo racimo eran medios y métodos de combate permitidos. Entendemos que no, porque eran indiscriminados, porque no distinguían, violando también otro de los principios que es el de distinción entre población civil, causando daños innecesarios, sufrimientos innecesarios. El protocolo, por ejemplo, sobre el empleo de armas láseres cegadores, el tratado sobre prohibición del uso de armas nucleares en la atmósfera, en el espacio ultraterrestre o bajo el agua, son algunos de los instrumentos internacionales que reflejan este principio de limitación en la elección y métodos de combate. El principio de necesidad militar. Este principio está estrictamente relacionado con el objetivo primario de un conflicto armado. El sometimiento total del enemigo lo más pronto posible, pero con el más bajo costo de gasto de personal y recursos. O sea, el único objeto legítimo en el conflicto armado es debilitar las fuerzas militares del enemigo. La Comisión Interamericana en el año 2002, en un informe sobre terrorismo y derechos humanos, y referido al principio de necesidad militar, dijo que se justifican aquellas medidas de violencia militar no proscriptas por el derecho internacional, solamente aquellas que sean necesarias y proporcionadas para garantizar el sometimiento del enemigo, con el menor costo posible de vidas y de recursos. El principio de humanidad. Aquellos que no participan en las hostilidades o que han dejado de participar porque están heridos, porque están enfermos, o quienes han sido apresados y pasan a ser prisioneros de guerra, deben ser tratados humanamente. No pueden ser objeto de distingo desfavorable, no pueden ser objeto de discriminación en razón de su sexo, de su nacionalidad, de su pensamiento político. Es este principio, el de humanidad, la conexión necesaria, la condición necesaria de conexión entre el derecho internacional de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario en el marco de protección de la persona humana. Hay derecho a matar al enemigo en tanto tenga las armas en sus brazos, pero tan solo luego de que las deje de tener, porque deja de participar, porque resulta prisionero de guerra, retoma su condición humana, vuelve a la simple clase de hombre y no tenemos derecho sobre la vida del mismo. Consagración de este principio de humanidad, la cláusula Marten, Frederick
de Martens en 1899, siguiendo los imperios del principio del derecho de gente que derivaba de los usos establecidos y de la conciencia y de los dictados de la conciencia pública de la humanidad. La prohibición de causar daños o sufrimientos innecesarios. La necesidad de tratar humanamente a quienes no participan ya de las hostilidades y protegerlos del resultado de estos conflictos. Me parece que la aplicación de esta cláusula Martens es lo opuesto a la aplicación automática que no se da en un marco de un conflicto armado, de que lo que no está permitido está prohibido. La cláusula Martens es lo opuesto y es lo que se aplica en el marco de los conflictos armados, en el marco del derecho internacional humanitario. En el caso, por ejemplo, de la masacre del Plan Sánchez, año 2004, Cancado Trincade, juez de la Corte Interamericana, refiriéndose al principio de humanidad, dijo: abarca toda circunstancia y abarca todas las formas de comportamiento humano. Diversas normas de los convenios de Ginebra, de sus protocolos adicionales, consagran este principio de humanidad. Por ejemplo, en relación al convenio tercero de los convenios de Ginebra de 1949, en relación a los prisioneros de guerra, no pueden ser objeto a mutilaciones, no pueden ser sujetos a experimentos científicos, salvo aquellos que estén los tratamientos médicos justificados por una necesidad médica. Debe tratárselo con humanidad, no puede ser utilizado como escudo humano, por ejemplo. El artículo 14, que habla de que las mujeres serán tratados con todas las consideraciones debidas, que no se puede infligir tortura física, ni presión para obtener datos, por ejemplo, de quienes resulten prisioneros de guerra. Por ejemplo, aquel que prohíbe los castigos de tipo colectivos. No existen respecto de los prisioneros de guerra los castigos de tipos colectivos. Otro principio al que también hemos hecho mención dentro de los principios, estas directrices tan importantes del derecho internacional humanitario y que sostengo son normas del Jus Cogens y que se enlazan en un entramado lógico jurídico que guían el comportamiento de los estados en un conflicto armado, es el principio de distinción. La necesidad de distinguir entre quienes participan en las hostilidades, los combatientes y las personas civiles. La necesidad de distinguir entre los bienes civiles y los objetivos militares. Esto nos lleva claramente. Solo pueden ser objeto de ataques los combatientes y los objetivos militares. No pueden serlo ni los civiles ni los bienes civiles. Vamos a revisar casos de jurisprudencia donde le ha tocado intervenir a la Corte Interamericana, donde vemos que el Estado es responsable por no haber contemplado el principio de distinción. Si bien el derecho internacional humanitario no se lo aplica directamente, como vamos a ver a posteriori, para hacer responsable al Estado por las violaciones al derecho internacional humanitario, sí van a ser una muy importante fuente de interpretación, a la luz de lo cual se van a robustecer las propias normas de la Convención Americana de Derechos Humanos. Van a ser un efecto interpretativo útil de las disposiciones más relevantes del derecho internacional humanitario, como también lo vamos a ver a posteriori del derecho internacional de los refugiados en los casos de jurisprudencia que vamos a analizar. Del principio de distinción podemos desprender el principio de objetivo militar. Solo puede ser objetivo militar aquel que represente una ventaja militar definida, que contribuya eficazmente, pero que no cause incidentalmente daños en la población civil ni en los bienes civiles, que resulten excesivos en comparación con la ventaja militar que se espera obtener. Y el principio de precaución, bienes civiles, población civil deben ser protegidos.
El principio de proporcionalidad está íntimamente vinculado en ese entramado de ese entramado lógico jurídico de protección de la persona humana. La ventaja militar que se espera obtener no debe ser excesiva en relación con los medios de combate que se utilizan, máxime cuando incidentalmente pudiera haber daños sobre la población civil o sobre bienes civiles. La Comisión Interamericana prohibió en su informe sobre terrorismo y derechos humanos del año 2002 aquellos ataques que incidentalmente pudieran causar daños a la población civil o a los bienes civiles que fueran excesivos en relación con la ventaja militar definida y concreta que se esperaba obtener. El principio de protección del medio ambiente. Debe garantizarse el respeto a la protección del medio ambiente. Se prohíbe expresamente utilizarlo como un medio de combate. Esto cobró especial interés a partir de la guerra de Vietnam. Se prohíbe utilizar técnicas de modificación ambiental con fines hostiles. El protocolo adicional segundo prohíbe expresamente el empleo de métodos y medios de combate que pudieran causar daños extensos, duraderos y graves al medio ambiente natural. El principio de neutralidad es otro de los principios. Busca garantizar, busca prevenir incursiones de fuerzas armadas beligerantes en el contexto de un conflicto que pudieran dañar a aquellos estados o aquellos territorios neutrales o que pudiera afectar a personas neutras en el conflicto, es decir, que no participan en el conflicto ni brindan ningún tipo de apoyo a ninguna de las partes contendientes y cuya neutralidad debe ser respetada por todas las partes en conflicto. Y finalmente el principio de honestidad y buena fe. No puede una parte, no puede un combatiente valerse de utilizar medios pérfidos en el contexto de un conflicto armado. Por ejemplo, enarbolar bandera blanca, simulando parlamentar y dar muerte al enemigo. Confundir al enemigo utilizando los emblemas protectores del Comité Internacional de la Cruz Roja. O engañar al enemigo, darle muerte, utilizando, por ejemplo, los emblemas protectores de las Naciones Unidas. Es decir, honestidad y buena fe. Prohíbe el uso de medios pérfidos de combate. Recapitulando, habíamos definido al derecho internacional humanitario como un conjunto de normas internacionales de origen convencional o consuetudinario que se aplicaban en situaciones de conflicto armado internacional o de tipo interno y que buscaban regular los medios y los métodos de combate y proteger a las víctimas de esos conflictos. Hemos analizado el origen del derecho internacional humanitario, hemos definido al mismo, hemos establecido su finalidad, hemos hecho un resumen de lo esencial de su contenido y nos hemos referido también a los principios del derecho internacional humanitario: limitación, proporcionalidad, distinción, humanidad, buena fe, protección del medio ambiente. Me parece muy importante también que puedan distinguir ustedes entre los conflictos armados de tipo internacional y los conflictos armados de tipo interno. El conflicto armado internacional, como lo vuelvo a repetir, es la típica situación de guerra. Se enfrentan las fuerzas armadas de dos o más estados. Con el protocolo adicional primero, se amplió la base del conflicto armado internacional. Y se admitió también que queda encuadrado dentro de un conflicto armado internacional, bajo el principio de la libre determinación de los pueblos, la lucha de un pueblo contra la dominación colonial, como la lucha de un pueblo contra un régimen racista, es decir, de dominación sistemática
de un régimen racista, como es el caso del apartheid. Dentro de este principio de autodeterminación de los pueblos, la resolución 1514 de 1960, la resolución 2625 del año 70, referido a la Declaración sobre los Principios que rigen las relaciones de amistad y cooperación entre los estados, la 1514 que se refiere a la Declaración sobre concesión de la independencia a países y pueblos coloniales, dentro de la competencia material, en este tipo de conflictos armados de tipo internacional, ubicamos entonces el enfrentamiento entre dos o más estados y la lucha de un pueblo contra la dominación colonial y el régimen racista. Dentro de la competencia temporal, personal en un conflicto armado internacional, van a estar presentes los estados cuyas fuerzas armadas se enfrentan, y sumamos también, por ejemplo, los movimientos de liberación nacional, en el contexto de esta lucha de los pueblos contra la dominación colonial. Y también voy a sumar a aquellas entidades internacionales que cumplen tareas de interposición, por ejemplo, Naciones Unidas, con las operaciones de mantenimiento de la paz, con la figura de los cascos azules, que deben respetar también las normas del derecho internacional humanitario, como tienen que ser respetadas respecto de ellas. Quienes encabezan operaciones de mantenimiento de la paz u operaciones de imposición de la paz, entidades internacionales en tareas de interposición, deben cumplir con las normas del derecho internacional humanitario. En el caso temporal, comienza a aplicarse el derecho internacional humanitario, derecho de excepción con las particularidades características del mismo, desde el inicio de las hostilidades, porque requiere la existencia misma de violencia de un conflicto armado. Y va a concluir cuando concluyan efectivamente todas las operaciones. Eso se lo dijo en el caso de la Fiscalía contra Duško Tadić, en este tribunal penal ad hoc que vamos a ver para la ex Yugoslavia, que es un antecedente de la creación de la Corte Penal Internacional, como lo vamos a desarrollar más exhaustivamente más adelante, se dijo que se extendía hasta que concluya todas las hostilidades y todas las operaciones vinculadas a ese conflicto armado de tipo internacional, porque puede estar después también continuar actividades vinculadas al intercambio de los prisioneros de guerra, a pesar de que formalmente las hostilidades pudieran haber cesado. Y el lugar va a ser el territorio de las partes en el conflicto, de los estados que combaten. El conflicto armado no internacional es el que se desarrolla en el territorio de un estado parte y opone, por ejemplo, a las fuerzas armadas del Estado con las fuerzas armadas de un grupo disidente armado que se opone y se levanta en armas en contra del Estado. Hasta ahí la definición de acuerdo al convenio, como les mencionaba, tercero de los convenios de Ginebra, en el artículo tercero común de los 4 convenios de Ginebra. También les había mencionado anteriormente de que el protocolo segundo venía a poner una serie de requisitos mayores para que se encuentre configurado un conflicto armado de tipo no internacional. Y habla de que en el territorio de un Estado parte se enfrentan las fuerzas estatales con las fuerzas armadas regulares que se levantan en contra del mismo, le exige que sean identificables. La lucha puede ser también entre grupos entre sí. Hay una exigencia especial en cuanto a la intensidad de los combates, en cuanto a la prolongación de los mismos en el tiempo y a un mínimo de organización en las hostilidades, para que pueda hablarse de un conflicto armado de tipo no internacional. Los disturbios interiores, profundas perturbaciones del orden interno debido a actos de violencia, pero que no tienen las particularidades de un conflicto armado de tipo interno en cuanto a su intensidad, en cuanto a la prolongación del conflicto,
no resultan abarcados por este protocolo adicional segundo a los convenios de Ginebra. Cada una de las partes en el conflicto deberá respetar los convenios, deberá respetar las normas del derecho internacional humanitario en relación a este conflicto armado de carácter interno. Y en esto hablamos de que no solo las fuerzas estatales, los grupos beligerantes armados identificables con un mínimo de organización que tienen o se exige tener el control de una determinada parte del territorio o la totalidad de los grupos que se enfrentan, deben respetar las normas del derecho internacional humanitario, cuya aplicación comienza con el inicio de la apertura de las hostilidades y que cesa cuando concluyan todas las operaciones de tipo militar vinculadas con este conflicto armado de tipo interno. Reitero, las situaciones de disturbios interiores o tensiones internas no resultan abarcadas por las normas del derecho internacional humanitario, como sí lo son los conflictos armados de tipo internacional y los conflictos armados de tipo interno. Sí se aplica el derecho internacional humanitario, por ejemplo, a conflictos novedosos, como pueden ser los conflictos de identidad, los conflictos étnicos, excluir a otro por su pertenencia, por su identidad, por su etnia, operaciones de limpieza étnica, desplazamientos forzados, espiral de odio, de violencia, de odio, exterminación del otro grupo en base a su condición o a su identidad étnica. Y los conflictos desestructurados también resultan abarcados por el derecho internacional humanitario, que son aquellas situaciones, por ejemplo, que acontecen en el marco de un Estado fallido, caso Somalia, donde se han desaparecido las estructuras estatales y donde convergen en combate distintos grupos armados entre sí, o como en el caso de Somalia, señores de la guerra produciendo un vacío institucional, estructural y jurídico en esto que algunos llaman estados fallidos. Las normas del derecho internacional humanitario sí contemplan la situación de los refugiados, que son aquellos y que están protegidos. Refugiados aquel que traspasa las fronteras de su estado y pide refugio por un motivo fundado de temor, teme por su vida, se ve obligado a desplazarse de su lugar de residencia habitual, teme por su vida. Desplazado interno es aquel que se ve obligado a desplazarse por el mismo temor o persecución, pero que no traspasa las fronteras de ese estado. Los convenios de Ginebra, el protocolo primero adicional a los convenios de Ginebra, le confieren una protección especial a los refugiados. Dentro de esto destacamos el principio de no rechazo, no devolución en frontera, que es la base del derecho internacional de los refugiados, y el principio de reunificación familiar. Los desplazados internos, o sea, aquellos que no han traspuesto las fronteras del Estado, también reciben la protección de las normas del derecho internacional humanitario, que en el caso confieren por el artículo 3 común a los convenios de Ginebra y por el protocolo adicional segundo, una especial protección a la población civil, por oposición a los combatientes, que deben ser tratados en todo momento, haciendo distingos respecto de los mismos, que no pueden ser objeto de ataque y en todo caso deben ser tratados con humanidad, prohibiéndose expresamente en el marco de este tipo de conflictos los desplazamientos de tipo forzado. Estos convenios de Ginebra contienen una lista de infracciones graves a los convenios de Ginebra, que son considerados crímenes de guerra, enumerados de manera exhaustiva por los convenios de Ginebra y por los protocolos adicionales a los convenios de Ginebra. Estos convenios van a instar a los gobiernos a que adopten las medidas necesarias en su legislación interna
para establecer sanciones penales adecuadas para quienes cometan estos crímenes de guerra y fundamentalmente que se comprometan a juzgar los mismos. Y si no pueden y no quieren hacerlo, que los den a juzgar. Jurisdicción penal universal de todos los estados partes, que lo obliga a hacer comparecer al inculpado, que lo obliga a juzgar y a ser responsable y sancionar al responsable de esos crímenes de guerra. Y si no, judicare audedere, dar a juzgar, jurisdicción penal universal. Base después del desarrollo a través de tribunales penales ad hoc en primer lugar para Yugoslavia y Ruanda, y en la institucionalización de una corte penal de tipo internacional con competencia específica sobre los crímenes más graves: genocidio, lesa humanidad, crímenes de guerra y el crimen de agresión. Bien. Derecho internacional de los derechos humanos, derecho internacional humanitario y le agregamos derecho internacional de los refugiados. Tres ramas del derecho internacional público que se han acercado de manera progresiva hasta el punto que prácticamente se entrelazan y que tienen un tópico articulador: la protección de la persona humana. Cada sistema se ha desarrollado a través de estructuras jurídicas separadas, con ámbitos de validez y aplicación que son claramente distinguibles, pero vinculados en cuanto a sus objetivos y al bien jurídico que tutelan, su eje orientador, su filosofía, la protección de la persona humana. Reconociendo la complementariedad y subsidiariedad de estas tres ramas del derecho internacional público, sostengo la función rectora del derecho internacional de los derechos humanos, presupuesto cuyo cumplimiento va a permitir cumplir los restantes ordenamientos. Convergencia en los intereses protegidos y en los derechos protegidos, que es que la persona humana esté protegido en toda circunstancia. Derecho internacional de los derechos humanos que busca el goce de los derechos y libertades de la persona humana en toda circunstancia, en tiempo de paz, pero también en tiempo de conflicto armado. Derecho internacional humanitario que se aplica en situaciones de excepción, de conflicto armado, que viene a actuar como lex specialis, que viene a reforzar la protección de la persona humana en situaciones de conflictos armados de tipo interno o internacional. Y derecho internacional de los refugiados, que también se entrelaza en este entramado lógico jurídico y que busca dar protección a la persona que se ve obligada a desplazarse, salir de su lugar de residencia habitual. Por temor de persecución se ve obligado a desplazarse del lugar de su nacionalidad de origen, del estado de nacionalidad de origen, o en el caso de la patria, aquel que no tiene nacionalidad, del lugar que es su residencia habitual. Vuelvo a reiterar: derecho internacional de los derechos humanos, derecho internacional humanitario y derecho internacional de los refugiados tienen una reiteración de contenidos que le permite cumplir con el objetivo perseguido: respetar y proteger la dignidad y la humanidad de todos y en todas las circunstancias. Se refuerzan y se complementan mutuamente estos conjuntos normativos, en el caso del derecho internacional de los derechos humanos, que se aplica en situaciones de paz. También se extiende su aplicación a situaciones de conflicto armado, donde, reitero, entran a jugar las normas del derecho internacional humanitario, y cuando esta persona se vea obligada a desplazarse, entran a jugar el conjunto normativo que constituye el derecho internacional de los refugiados. La alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos
sostuvo en el año 2009 que las normas del derecho internacional de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario comparten el objetivo común de respetar la humanidad y la dignidad de todos. El Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas sostuvo que existe una influencia recíproca en varios aspectos entre las normas del derecho internacional humanitario y del derecho internacional de los derechos humanos. Son complementarias, convergen, se refuerzan mutuamente. Sostuvo que la normativa que brinda protección en el derecho internacional de los derechos humanos continúa vigente en situaciones de conflictos armados en las que se aplica como lex specialis el derecho internacional humanitario. La Corte Internacional de Justicia, órgano principal de justicia de Naciones Unidas, en su opinión consultiva sobre la legalidad del uso y empleo de armas de tipo nuclear, sostuvo que en caso de conflicto armado, las normas del derecho internacional de los derechos humanos debían interpretarse a la luz de las normas especiales del derecho internacional humanitario. El Comité de Derechos Humanos del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos nos recuerda que ese pacto de derechos internacionales civiles y políticos también resulta aplicado en situaciones de conflictos armados, en el que por su especificidad son aplicables las normas del derecho internacional humanitario. Vamos a revisar posteriormente específicamente la jurisprudencia de la Corte Interamericana cuando analicemos el uso, interpretación y aplicabilidad de las normas del derecho internacional humanitario en el sistema regional interamericano. Pero basta traer a colación, por ejemplo, la actuación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en uno de los primeros casos que se conoce, Abella Juan Carlos contra Argentina, donde sostuvo en primer término, después cambió su postura, la posibilidad de requerir la aplicación directa del derecho internacional humanitario, que las disposiciones del artículo 3 común a todos los convenios de Ginebra que les he hablado, es una especie de mini convenio que resulta aplicable también para los casos de conflictos armados de tipo interno, no eran más que normas puras de derechos humanos, y que requerir la aplicación de ese artículo 3 común a los convenios de Ginebra no era más que también requerir la aplicación de la propia Convención Americana de Derechos Humanos. Toda esta reiteración, este recargo de estas tres ramas del derecho internacional público, muy lejos de ser un problema, es un reaseguro en cuanto a la observación de las conductas que se quieren, es decir, habría si no situaciones, por lo novedoso de las situaciones que en la práctica se producen, que podrían quedar fuera del ámbito de aplicación de los tres derechos, podrían producirse lagunas normativas en la práctica frente a novedosas situaciones que afectan a la persona humana. Esta convergencia, esta complementariedad en estas tres ramas del derecho internacional público nos va a permitir, va a ser un reaseguro de que la persona humana no va a quedar en ninguna circunstancia desamparada. Derecho internacional de los derechos humanos, derecho internacional humanitario y derecho internacional de los refugiados se desprenden de un tronco en común, el derecho internacional público, y está integrado por normas de tipo convencional o de tipo consuetudinario, creados por las mismas fuentes de ese ordenamiento principal que es el derecho internacional público, y que en esencia tienden a restringir y limitar la soberanía estatal y apuntan a la protección del individuo. El derecho internacional de los derechos humanos como un sistema de normas internacionales destinadas a proteger y promover los derechos humanos inherentes a todos los seres humanos, cualquiera sea su nacionalidad, su origen étnico,
religioso, interrelacionados, interdependientes, indivisibles y que son imperativos sin depender del reconocimiento estatal, porque anteceden al mismo. Su imperatividad se desprende de la naturaleza misma inherente a todo ser humano y que se expresan en el derecho y se garantizan por medio de tratados, de normas consuetudinarias, principios generales del derecho, y que entrañan derechos y obligaciones. El derecho internacional humanitario, como un conjunto de normas de origen convencional o consuetudinario, que se aplica en los casos de conflictos armados de tipo interno o internacional y que buscan, de algún modo, en afán de proteger a la persona humana, limitar los medios y los métodos de elección de los estados y de los grupos armados de combatir, y que busca proteger a las personas que resultan afectadas por los conflictos. Y el derecho internacional de refugiados también como un cuerpo de normas de origen convencional o consuetudinario, pero que buscan dar una protección a la persona que se encuentra en esa circunstancia y en esa calidad, solicitando la calidad de refugiado, es decir, se ha visto obligado a desplazarse porque teme por su vida, sea por su pertenencia religiosa, política, de origen nacional, de origen étnico, se ve obligado a desplazarse y a buscar protección fuera de las fronteras del Estado, refugiado, o se desplaza internamente en el territorio de ese Estado. Objetivos primordiales del derecho internacional de los derechos humanos, reitero una vez más, quiero que esto quede muy claro, se aplica tanto en tiempos de paz como en tiempos de conflictos armados, y la existencia de un conflicto armado no lo exime al Estado del respeto de tales derechos. No pueden invocar el Estado para eximirse de cumplir. Vamos, cuando después a revisar la jurisprudencia de la Corte Interamericana, ver cómo algunos estados invocan como excepción, lo hizo Colombia, de que el caso quedaba bajo el amparo de las normas del derecho internacional humanitario, pretendiendo sustraerse a la competencia de la Comisión y de la Corte. En el caso del derecho internacional humanitario, reitero, su objetivo primordial es restringir en este aspecto la soberanía del Estado en cuanto a la elección de los medios y métodos de combate y en cuanto a la protección de las víctimas de los conflictos armados, especialmente aquellos que han dejado de participar, la población civil, los bienes civiles. Y el derecho internacional de los refugiados, que es brindar protección a aquellas personas que en esas calidades y en esas circunstancias, las de encontrarse desplazadas, necesitan protección, que son las situaciones fácticas. El derecho internacional de los derechos humanos es plenamente operativo en tiempo de paz como en tiempo de conflicto armado. El derecho internacional humanitario, derecho de excepción, va a entrar a regir en situaciones de conflictos armados de tipo interno, de tipo internacional. Por ejemplo, los convenios de Ginebra aplicables a los conflictos de tipo internacional, las normas convencionales del derecho internacional humanitario, comienzan a aplicarse con el inicio de las hostilidades. Es decir, en el marco propiamente del conflicto, si bien después cesan en su aplicación, no solo cuando cesan las hostilidades, sino cuando concluyen todas las operaciones emprendidas en el marco de ese conflicto, como puede ser la restitución de los prisioneros de guerra. Y el derecho internacional de los refugiados, también un derecho de excepción, tiene la circunstancia y la situación fáctica del desplazamiento de la persona, que adquiere la calidad o de refugiado o de desplazado interno. A ver, un conflicto, por ejemplo, donde puede haber resultado aplicado los tres órdenes normativos que acabamos de mencionar, traería a colación, por ejemplo, el conflicto de los Balcanes en la ex Yugoslavia, donde fueron totalmente operativos el derecho internacional de los derechos humanos, el derecho internacional humanitario y el derecho internacional de los refugiados. A ver, algunas diferencias. Partamos de la base.
existen en el derecho internacional de los derechos humanos que admite en determinados casos, conmoción interior, situaciones de guerra, violencia interna, la posibilidad de la suspensión o restricción con los estándares establecidos por la Corte de restringir el uso y goce de determinados derechos. Pero hay un núcleo irreductible de esos derechos, que es la conexión con el derecho internacional humanitario, que tienen que ser observados en todo momento respecto de todos los seres humanos. Núcleo irreductible de derechos que no pueden ser suspendidos ni restringidos. Tenemos también dentro del derecho internacional de los derechos humanos, y sin perjuicio del carácter universal e indivisible de los derechos humanos, que al implementarlos en la jurisdicción doméstica e interna de cada Estado, admiten una reglamentación diferenciada. Y esto obedece a un relativismo cultural, respetando las identidades étnicas, religiosas, culturales. El derecho internacional humanitario y el derecho internacional de los refugiados no admiten la posibilidad de restricciones ni suspensiones, no admiten también aplicaciones diferenciadas ni relativismo cultural en la aplicación de las normativas del derecho internacional humanitario y del derecho internacional de los refugiados. A ver, en el derecho internacional de los derechos humanos, la relación jurídica se traba entre el Estado y el individuo protegido. Individuo protegido, en el caso de que sus derechos fueran violados y después de agotar el orden interno, puede acudir en protección, por ejemplo, en el sistema regional, a los órganos de protección que prevé el sistema interamericano, la Comisión o la Corte. En el derecho internacional humanitario, la relación se traba entre los estados, porque lo que busca es limitar en los estados la posibilidad de elegir los métodos y medios de combate. Y también se traba con los individuos que se hacen acreedores a la protección como víctimas potenciales de esos conflictos en caso de que pudieran ocupar las circunstancias de ser prisioneros de guerra o heridos, enfermos en campaña en el teatro de operaciones marítimas. En el derecho internacional de los derechos humanos, los derechos protegidos se formulan en términos de derechos subjetivos del individuo frente al Estado. En el derecho internacional humanitario se formulan en términos de reglas objetivas de conducta para los estados y, por ejemplo, en el caso de los conflictos armados de tipo interno, también para los grupos armados. Recordemos, el conflicto armado y no internacional es aquel que se desarrolla en el territorio de un Estado parte, y si aplicamos la normativa del protocolo adicional segundo, también debe ser aplicado por los grupos armados que se enfrentan con las Fuerzas Armadas del Estado o que pueden enfrentarse entre sí, siempre que tengan el control de una parte del territorio, puedan desarrollar operaciones militares sostenidas con prolongación en el tiempo, que la violencia o el conflicto adquiera una determinada intensidad. En el derecho internacional humanitario se protege alguno de los derechos humanos. Por ejemplo, entiendo rápidamente, podría quedar excluido de la protección del derecho internacional humanitario los derechos de la seguridad social. Pero sí es cierto que protege diversos derechos de naturaleza civil o político, por ejemplo, las garantías judiciales de carácter social o cultural, por ejemplo, el derecho a la salud, a la educación, a la alimentación, o colectivo, como el medio ambiente. Recordado cuando vemos los principios del derecho internacional humanitario, la protección del medio ambiente. Tomemos el caso de un conflicto armado y hablemos de un derecho de tipo social o cultural como el derecho a la educación. Se entrelazan las normas, convergen las normas de protección, porque el Estado, en primer lugar, si aplicamos las normas del derecho internacional humanitario, los establecimientos educativos no pueden ser objetos de ataque, porque parte de la distinción entre bienes civiles y objetivos militares,
y nunca una escuela podría ser un objetivo militar. Y se aplicaría el principio de proporcionalidad, y se aplicaría el principio de necesidad militar, porque no hay ventaja militar que pudiera justificar que incidentalmente se causaran daños a civiles o a bienes civiles. Pero también que la potencia, en el caso de transformarse en potencia ocupante en ese territorio, debe garantizar el derecho a la educación. Y a la vez, por el derecho internacional de los refugiados, debe o tiene prohibido desplazar forzadamente a esa población que ocupa esa zona legítimamente, salvo que hubiera una real necesidad justificada. O sea, vemos en este caso el derecho a la educación, la convergencia, la complementariedad entre las tres ramas que se desprenden de ese tronco común que era el derecho internacional público y que buscan reforzar, reasegurar la protección de la persona humana en todas circunstancias.